Cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Alza, soy estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Este es un trabajo para la materia Contratación Pública y Privada en Colombia. En esto vamos a desarrollar un análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada, presentado por Andrés Cabrera, Jacqueline Alza, Nini Johanna Sánchez, Julia Alejandra López, Jessica Adriana Cárdenas, para el tutor Álvaro Vázquez Ávila. Introducción. En el desarrollo de este trabajo es dar a conocer en qué consiste la contratación pública y privada, cuáles son sus diferencias y reconocer qué estatutos reglamentan la contratación en Colombia. Para esto es importante conocer qué es un contrato y las diferencias entre la contratación pública y privada. Los objetivos de nuestro trabajo son: objetivo general, generar un análisis de la contratación pública y privada en Colombia. Objetivos específicos, conocer e identificar los procesos de contratación pública y privada, determinar las fases del proceso de contratación en una entidad del Estado o privada, conocer las diferencias entre un contrato público y privado. Bien, empecemos hablando qué es un contrato. Un contrato es una negociación que se hace entre dos partes, sea persona natural, persona jurídica o con el Estado. Debemos tener claro que en un contrato se define como un acuerdo de voluntades donde una o más personas están obligadas a hacer, dar y tener una retribución tangible o intangible dependiendo del acuerdo. A esto se le llama una relación contractual, donde las partes tienen derechos y deberes frente a lo acordado. Toma la forma adecuada para darle respaldo a las partes interesadas y darle seguridad jurídica la necesaria para contratar. En un contrato hay tres elementos esenciales. Consentimiento es tomar una decisión. Objetivo o finalidad directa que se persigue con la celebración de un contrato. Causas son las obligaciones que se deben cumplir por parte de ambas partes. No debemos olvidar que el contrato debe llevar firma de las partes, fecha en que se realiza el contrato, fecha en que se finalice y fecha de la durabilidad de lo contratado. Hablemos de la contratación pública. Podemos decir que la contratación pública prima el interés general basándose en la Ley 80 de 1993, donde es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Por otro lado, podemos decir que la contratación pública tiene unos principios, los cuales son economía, selección objetiva, planeación, transparencia y responsabilidad. Un contrato con el Estado busca un bien común. Los contratos se celebran, puede ser por servicios como los médicos, hay diferentes profesionales que pueden contratar con el Estado como personas jurídicas o como personas naturales, o ya sea para ejecutar obras de infraestructura, como edificaciones, vías, etc. Hablemos de la contratación privada. La contratación privada es un acuerdo entre dos o más personas y se puede dar entre personas naturales o entre empresas, las cuales deben estar reglamentadas. Estos contratos deben estar debidamente firmados para que sean legales. En la contratación deben incluir todas las condiciones de la negociación. Se rige por medio del Código Civil en su artículo 1495. Existen diferentes tipos de contrato y todos están amparados por la ley. Tenemos contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de comodato y otros más. Hablemos de la contratación pública. Parte de la necesidad del Estado por ejecutar o recibir un servicio o adquirir un bien. Se publica en el SECOP 2 las condiciones y necesidades del ente público para que sea revisada por los interesados en participar. Se inicia la etapa precontractual, donde se verifican los documentos de los interesados y sus propuestas, para elegir quiénes cumplen a cabalidad. Por medio de una audiencia pública se escoge el participante más capacitado. Se inicia la etapa contractual
firma de contrato. Finaliza en la etapa postcontractual. Cada una de las partes debe haber cumplido con el contrato a satisfacción. Todo debe estar debidamente firmado y para ello se deben hacer pólizas de cumplimiento. Todo debe estar muy bien redactado y todo debe estar muy bien ejecutado para dar cumplimiento a este tipo de contratos. Tenemos los principios de la contratación pública: economía, selección objetiva. Principios de transparencia. Es el encargado de velar por el buen y actuar y el cumplimiento de la administración en la contratación. Tal vez esto es uno de los más importantes. También está el principio de la economía en la planeación en su fase preliminar. Responsabilidad es la obligación que recae sobre el servidor público y el contratista. Y otra de las más importantes es la selección objetiva, que encierra todos los otros principios. Hace parte de la Ley 80 de 1993 en el procedimiento de contratación pública. Vamos a ver los análisis de la comparación del contraste y contraste en lo que se refiere a la temática general. Contratación pública. Los contratistas se acogen por medio de una licitación pública en la mayoría de los casos. Contratación privada. Para realizar un contrato no es necesario que se convoque una licitación pública. En contratación pública la contratación es más compleja por todos los trámites legales que deben cumplir por contratar con el Estado. Mientras que en la contratación privada su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. Para poder contratar con el Estado se requiere que esté inscrito en el régimen único de proponentes. En cambio, para la contratación privada, para celebrar un contrato, solo se requiere una buena propuesta. En la contratación pública, su contrato se debe hacer por intermedio de una entidad o del Estado. Mientras que en la contratación privada, la contratación es por inversionistas o particulares. Cualquiera puede celebrar un contrato. Mientras que en la contratación pública, no. Los inversionistas son del Estado o inversión mixta. Y en la contratación privada, su inversión es el capital privado. En la contratación pública se busca un beneficio social, desarrollado una obra, un beneficio al Estado. En la contratación privada se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal en la contratación pública, mientras que en la contratación privada solo se requiere de los acuerdos entre las voluntades o los particulares que celebran el contrato. Un todo tipo de contratos se deben dejar debidamente firmados, debidamente registrados, todo se debe ajustar a la ley. ¿Qué podemos concluir de nuestro desarrollo? El conocimiento obtenido en el presente curso fue de gran importancia, ya que conocimos cuál es la importancia de la contratación en Colombia, sus características tanto de la contratación pública como privada, y cuáles son sus diferencias. En el presente trabajo se llegó a la conclusión de la importancia como ciudadanos del común de tener acceso a la información sobre la contratación pública y privada y de la manera en que se adjudicaron los recursos públicos. Estas son las bibliografías en las cuales nos apoyamos para el desarrollo del ejercicio. Muchísimas gracias.